Hola compañeros, compañeras y compañeros. Hoy vamos a hacer una entrevista con Albanis Montilla. Ella forma parte de la Unión Comunera. Yo me llamo Isabel Villalón y formo parte del Red Antiimperialista. Actualmente me encuentro en Nueva York, donde tenemos pues varios compañeros del grupo, aunque el grupo realmente pues está conformado de compañeros de todas partes del mundo. Em, entonces estamos muy emocionados por tenerte acá, Alba, y poder escuchar tu perspectiva sobre las elecciones, en la importancia de ese momento y también el rol que ha jugado el imperialismo en las elecciones y en la coyuntura actual en Venezuela. Muchas gracias, Isa. Mi nombre es Albanis Montilla, soy militante de la Unión Comunera y bueno, agradecemos mucho este espacio porque es fundamental, sobre todo en la coyuntura que estamos en Venezuela, en el marco de las elecciones, como tú muy bien lo decías, poder compartir con la comunidad internacional, con los pueblos organizados en el mundo, pero sobre todo con el pueblo norteamericano, la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela. El proyecto comunal es un proyecto que nace a partir del pueblo campesino, del pueblo urbano, del pueblo en las distintas instancias, organizado para ejercer el proceso de autogobierno del que tanto nos habló el comandante Chávez, digamos, el máximo líder de la revolución bolivariana, de nuestro proceso, y que sin duda alguna el marco fundamental de esto es poder tomar las riendas de esa democracia participativa y protagónica que busca romper con la democracia burguesa y con ese Estado, digamos, nuestros proyectos de Estado-nación. Pero, sin duda alguna, a partir del 2014, que es cuando por primera vez se le sanciona con un bloqueo, con medidas coercitivas unilaterales a Venezuela como país, solamente por ejercer su derecho a la libre democracia, a la libre autodeterminación de los pueblos, de querer construir una alternativa que digamos, se deslinda de esos estatutos capitalistas de producción, de enajenación de la vida, de alienación del trabajo. Entonces se le imponen desde la Casa Blanca estas medidas que en síntesis lo que buscaban era poder socavar este ejercicio libre democrático, pero también ha sido, digamos, un golpe muy duro a los procesos, ya que, como muy bien sabes, Venezuela es un país rentista petrolero. Aún nosotros no hemos podido romper, digamos, con esta dependencia que tenemos, que viene arrastrándose casi desde el nacimiento de Venezuela como Estado. Y en ese mismo sentido, pues bloquearnos el Producto Interno Bruto, la mayor fuente de ingresos al país hace que se acorten, ¿no?, los niveles de acción tanto del pueblo como del gobierno organizado a partir de esto. Y en esa misma lógica es donde el proyecto comunal también cobra mucho sentido. Nosotros y nosotras y nosotras en Venezuela quizás apelamos a que este bloqueo criminal nos ha llevado muchas vidas. Hay cifras que no tenemos todavía cuantificadas, pero habían insumos médicos que no llegaban a las comunidades, a los estados, digamos, al pueblo, y que hicieron que perdieran la vida muchísimas personas, compañeros, compañeras, que tenían enfermedades terminales. Por otra parte, también en ese bloqueo criminal se acortaron los insumos en materia de alimentos y esto hizo que pasáramos unos años tétricos en los cuales muchísima gente eh, pasó el hambre que nunca en la historia de Venezuela había pasado porque no se encontraban alimentos, porque habían colas muy fuertes en las cuales había que dejar el trabajo y la vida de lado porque había que estar volcados a conseguir alimentos. Hubo acaparación, hubieron momentos en el que los precios
de un pan eran altísimos y no se podía pagar. Cuántos niños, cuántas madres vimos embarazadas, desnutridas totalmente porque no tenían que comer, no se encontraban proteínas. Pese a esto, siempre estuvo volcado el gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro, a abastecer con lo poco, a ser justos con lo poco que teníamos y a tratar de superar, ¿no?, ese proceso dependiente rentista que hacía que el bloqueo nos impactara tan fuerte. Y es allí donde el proceso de las comunas, del que tanto nos habló el comandante Chávez, cobró total sentido para lograr alcanzar la soberanía alimentaria, y fue ejemplo de eso la Unión Comunera, organización a la que pertenezco, que se puso enfrente de esa producción y donde se acrecentó el cuerpo. Lo que antes no parecía tan necesario como era producir soberanamente nuestra harina, por ejemplo, la harina de maíz, en este momento se volvió fundamental y salió el pueblo campesino organizado a producir y salió el pueblo urbano también organizado a desmontar esos intermediarios y a traer la producción del campo a la ciudad a un precio accesible para el pueblo, y que luego esto fuera retornado al campesinado con el precio justo que en la mayoría de los casos pues le es robado al campesino, ¿no?, la plusvalía por el intermediario, y le es robado también al consumidor final un precio justo para adquirir estos alimentos. Gracias, Alba, sí, por darnos esa perspectiva tan importante sobre ese proceso y esa organización y militancia que están impartiendo para poder superar la lógica del rentismo del petrolero, que realmente también proviene de una herencia colonial, ¿no?, imperialista. Y en esa misma línea quería preguntarte específicamente qué es el rol en ese momento coyuntural en el cual estamos de los Estados Unidos y el bloqueo. ¿Qué rol ha jugado en las elecciones presidenciales de Venezuela en ese momento? Sí, justo en todo este proceso, ¿no?, que venía un poco contextualizando de lo que ha pasado con el bloqueo, pues también nos parece ilógico desde la construcción territorial en Venezuela que se hable de que nuestro gobierno viola los derechos humanos, cuando todo este tiempo el máximo violador de derechos humanos ha sido ese bloqueo impuesto que no tiene ningún tipo de sentido sobre el proceso autónomo de democracia que estamos llevando en Venezuela, porque si bien alguien tiene que cuestionar las medidas de nuestro gobierno que nosotros elegimos democráticamente en unas urnas electorales, tendría que ser el pueblo organizado. Y el pueblo lo que ha hecho es tomar de la mano al presidente Nicolás Maduro, a todo nuestro proceso, y construir, porque justo estamos en esa resistencia que con el bloqueo criminal que se nos impuso de Estados Unidos, no es las estructuras gubernamentales socavadas, ha sido el pueblo venezolano el que incluso en todo este asedio que nos han impuesto, tuvo que salir por primera vez. Venezuela en su historia ha tenido el pueblo venezolano que salir de sus fronteras para tratar de conseguir, digamos, calidad de vida, porque veníamos acostumbrados de un proceso, incluso con el comandante Chávez, de democracia participativa y protagónica, de el gozo de calidad de vida, de que se nos dieran créditos, se nos aprobaran proyectos, tanto para el sustento familiar como para el sustento de las comunidades, para un intercambio justo, productivo, donde cada ley que hoy en día tenemos en Venezuela la ha construido el pueblo venezolano colectivamente, en asamblea popular, en una fiesta democrática. La gente ha escrito su propia historia, ha escrito sus leyes, y cuando esto se ve socavado de la mano con no encontrar alimentos, no encontrar medicina, no encontrar insumos básicos para la existencia, hace que la gente empiece a migrar, ¿no? Todo este tema de la migración que la derecha venezolana ha querido utilizar para golpear al presidente Nicolás Maduro, diciendo muchas veces, bueno, es que hoy en día todas las familias venezolanas tienen a alguien fuera del país que se ha tenido que ir. Y ahí es donde nosotros decimos, sí,
Claro que esa persona se ha tenido que ir, pero se ha tenido que ir producto del bloqueo que se nos impuso desde los Estados Unidos, porque eso nunca había pasado, nunca sucedió con el comandante Chávez, nunca sucedió antes del bloqueo. A partir del 2014 que se nos bloquea, es que la gente empieza a salir. Y allí también hay un dato muy interesante porque estos últimos años hemos visto más bien cómo la gente está empezando a retornar a Venezuela. Están volviendo a Venezuela porque se dan cuenta también que incluso fuera de su país, del proceso que ellos mismos construyeron de alguna forma, pues no encuentran estas garantías y este nivel de sustento y de bienestar que ya hemos logrado en Venezuela. Nosotros, por ejemplo, en todos estos años de revolución bolivariana, hemos logrado que la educación sea gratuita a los distintos niveles, que salir del liceo, de la básica y poder ir a la universidad y escoger una carrera universitaria sea un ejercicio gratuito, sea la carrera que a ti como joven, digamos, te inspire, te guste, te motive. Tenemos becas para eso, medios de transporte, se nos entregan computadoras, laptops, hay acceso al Wi-Fi, a Internet, digamos, gratuito en todas las plazas públicas venezolanas, contamos con seguros médicos, con comedor. Entonces, incluso cuando comienza el año, en las primeras etapas, digamos, en la escuela, el gobierno hace el esfuerzo, incluso hizo el esfuerzo en los momentos más duros de comprarle los uniformes a las cooperativas, a las mujeres organizadas para coser el uniforme de sus niños, sus bolsitos tricolor. Todo esto se les ha entregado de forma gratuita, es una garantía que ya se tiene por nacer en una patria revolucionaria en Venezuela, en un proyecto país, digamos, donde se piense a las mayorías. Dijo hace poco el comandante Diosdado Cabello, donde nos colocamos los lentes del pueblo para leer en realidad cuáles son las necesidades y a partir de allí pues desplegar proyectos, políticas públicas que vayan en sintonía a satisfacer las necesidades del pueblo organizado. Y justo, bueno, quizás es un tema medular que me preguntabas, porque no solamente es la migración, sino pues también que, digamos, la hegemonía estadounidense o las hegemonías imperiales son las que tienen el monopolio de los medios de comunicación en Venezuela y en el mundo entero. Y entonces ellos imponen unas narrativas que distorsionan toda la realidad venezolana y condicionan incluso hoy en día a través de redes sociales el imaginario colectivo de su propia realidad, porque claro, si todos los días te bombardean con noticias falsas sobre lo que está pasando en Venezuela, con noticias que descolocan incluso los discursos oficiales de los presidentes, de los mandatarios y de las políticas de Estado, y eso es lo que una persona consume desde que se levanta hasta que se acuesta. Obviamente que hay una alienación sistemática de la conciencia de los pueblos en el mundo que no se atreven a veces ni siquiera a ir a Venezuela a corroborar que esto sea cierto o a ir a otras fuentes alternativas de los pueblos contando su propia realidad, porque la alienación y el bloqueo mediático es muy duro, trabaja todos los días y nos ha hecho mucho daño. Esto también hay que decirlo, por eso espacios como este, en el que podamos comunicar de pueblo a pueblo lo que está sucediendo, la verdad de Venezuela, son fundamentales para poder un poco descolocar la hegemonía mediática. Sí, justo eso me parece algo muy importante porque en los Estados Unidos todos los medios, vos sabes muy bien cómo es que pintan el proyecto venezolano en ese momento, y creo que hay hay un condicionamiento bien fuerte de un entendimiento de Nicolás Maduro que realmente está muy deslocado de la realidad, ¿no? Entonces quería preguntarte dos cosas. Primero, si tienes fuentes alternativas que la gente en los Estados Unidos o también en América Latina puede seguir para tener una perspectiva más medida sobre la realidad en Venezuela. Y también si hay ciertas narrativas que has visto en esas últimas semanas alrededor de las elecciones sobre Nicolás Maduro y el proyecto venezolano que quieres contrarrestar. Bueno, en primer lugar les invito a seguir la cuenta de Tatuí TV.
y la Unión Comunera, que estamos en todas las plataformas digitales, que son cuentas administradas por organizaciones populares donde se cuenta la verdad de pueblo a pueblo. Incluso allí también podemos seguir diariamente cuáles son las demandas que se van actualizando en las organizaciones de base, en los territorios, que es fundamental también, ¿no? Poder observar cuáles son en realidad las necesidades de las comunidades organizadas. Y por otro lado, pues tenemos ya otras con mayor relevancia, mayor conocimiento, pero que es importante tenerlas en cuenta, como es Telesur y Venezolana de Televisión, que son, digamos, dos canales donde se difunde también toda la perspectiva de la construcción que estamos teniendo. Y allí podemos contrastar las mediáticas, digamos, hegemónicas. Entonces, eso por la parte de comunicación. En cuanto a la otra pregunta que me hacías, mira, una de las cosas que a mí particularmente me preocupa y nos preocupa también como organización, porque ya lo hemos vivido antes, es que ya desde este momento, desde hace un mes, la oposición venezolana viene imponiendo una narrativa discursiva en la cual ellos hacen referencia a que si van a participar en las elecciones, ellos tienen su candidato, además, para estas elecciones, pero siempre y cuando ellos ganen, van a reconocer las elecciones. Si ellos pierden las elecciones, si el pueblo venezolano siente que ellos no son alternativa, como efectivamente no lo son, y apoyan a otra candidatura que no sea la de ellos, ellos ya están llamando a desconocer el proceso electoral venezolano, que cabe acotar, nuestro proceso electoral es uno de los procesos más avanzados del mundo por la forma que utilizamos con las máquinas, con una tecnología de punta, y el reconocimiento, digamos, biométrico que hay sobre el electorado, ¿no? No hay forma de que gente que no esté inscrita en el padrón electoral pueda salir a votar. Y bueno, ellos desde ya están llamando a este reconocimiento, aparte que no solamente hay una lectura, digamos, biométrica que confirma que la persona que está votando sea efectivamente, sino que también hay presencia de todos los partidos políticos, hay una vocería de todos los partidos políticos dentro de cada sala electoral, que hace que una vez que termine el proceso, que se haga un conteo digital y otro manual del voto, estas personas que estuvieron allí todo el día tienen como legitimar que ese proceso fue válido, que no hubo, digamos, nada irregular. Entonces, aparte de estas garantías que ya son dadas por el sistema electoral venezolano, por el CNE, ellos participan en todo este proceso y aún así ya desde antes de que comience el proceso están llamando a desconocer si ellos no resultan efectivamente electos. Gracias, Alba. Sí, y entonces también quería escuchar tu perspectiva con esas, en ese contexto de todo lo que nos cuentas sobre las posibles repercusiones que podría tener el movimiento comunero frente a esa realidad. Y si gane la oposición, ¿cuáles podrían ser los resultados para el movimiento de base, el movimiento comunero? Uh-huh. Bueno, mira, voy a comenzar con lo último que me preguntas porque creo que es fundamental. Obviamente, como ya lo venía comentando, como ellos no creen en el pueblo, justamente, ellos no creen en el pueblo, ellos no creen que un campesino, una campesina, un compañero de barrio, una compañera del barrio, sean capaces de discutir y colocar en una agenda, en un proyecto, en una ley, sus necesidades, y al mismo tiempo que estas necesidades sean saciadas para la mayoría, pues como ellos no creen en la colectividad, en la asamblea, esto sería un golpe muy duro, y por eso desde el proyecto comunal entendemos que es estratégica para la vida
para la vida en general, pero también para la vida del proyecto común, del proyecto de las mayorías, que el presidente Nicolás Maduro sea reelecto. Por eso estamos dándole todo nuestro apoyo, entendiendo que tampoco él ha tenido un periodo de gobierno en tranquilidad, en un ejercicio democrático como cualquier presidente en el mundo. Desde que él asume su proyecto, se le imponen sanciones, se impone un bloqueo y acortan su capacidad de desarrollar un proyecto nacional, un proyecto presidencial, digamos. Esto nosotros lo tenemos muy claro en Venezuela, ¿no? Toda la colectividad. Entonces, partiendo de allí, entendemos que es medular que el compañero Nicolás Maduro vuelva a ser electo presidente de Venezuela para este periodo y así poder nosotros avanzar, entendemos como un proceso estratégico la presidencia para seguir avanzando, porque a partir de eso, como nos enseñó el comandante Chávez, nosotros podemos dar debates de que esos ingresos públicos que llegan sean repartidos en igualdad de condiciones para los proyectos que son vitales para la dignidad y la calidad de vida en Venezuela. Entonces, esto por allí lo entendemos como algo fundamental porque es un compañero comprometido con las mayorías, porque además viene de ser parte del pueblo. El compañero viene del proceso de lucha en el barrio, entonces él entiende muy bien cuáles son las necesidades y por dónde vienen esos proyectos fundamentales para construir un tejido social que satisfaga sus necesidades. Por otra parte, con lo otro que me preguntabas, pues nos parece que hay esta contradicción de fondo de que lo que se llama oposición en Venezuela no es más que un proyecto fascista en el cual solamente se mira a los Estados Unidos como un poder que tutela los proyectos, los países, que busca seguir teniendo el monopolio sobre lo que se considera como su patio trasero, digamos que es el sur, donde no hay mayores niveles de autonomía ni para Venezuela como país, ni mucho menos para el pueblo, porque ellos creen en la privatización, creen en la meritocracia, creen en que los proyectos solamente pueden ser conducidos por personas que tengan un currículum hecho, digamos, en las universidades privadas, incluso en las universidades europeas, estadounidenses, y entregar, digamos, todo lo que produce el pueblo, todas las riquezas naturales que deberían ser para las mayorías, entregárselas a la potencia hegemónica imperante y así ellos poder saciar también sus necesidades de privilegio, ¿no?, que han tenido históricamente. ¿Y hay preocupaciones de criminalización o persecución política de los militantes que forman parte del movimiento comunero? Sí, sin duda alguna, una de las mayores preocupaciones que tenemos es que justo con esta agenda que ellos tienen, que ellos y ellas tienen, que es una agenda, digamos, impuesta desde la Casa Blanca, desde los poderes fácticos que tienen las riendas del mundo, digamos, es que como ellos no creen en las vocerías del pueblo, ellos no creen en compañeros y compañeras que no sean blancos, blancas, hegemónicos, entonces toda esa persecución política de la cual estos partidos de los que ellos pertenecen, que es Acción Democrática, COPEI, ya ejercieron en Venezuela en la Cuarta República antes de que llegara el comandante Chávez, ya ellos tenían estas agendas y son casi los mismos personajes aún en la actualidad. Casi 20 años después son las mismas vocerías, los mismos planteamientos y eso es lo que va a suceder. Si ellos desde ahora llaman a desconocer las elecciones, siempre y cuando ellos pierdan, una vez que eso suceda, que en un caso hipotético que no va a suceder porque el pueblo no va a dejar que suceda, pero si llegara a suceder, que ellos ganen, lo primero que van a hacer es sacar estas fuerzas armadas que hemos logrado integrar en unión cívico-militar, esas fuerzas armadas que decía el comandante Chávez, que más nunca iban a sacar las armas del ejército para atacar al pueblo, que más nunca se iban a poner en la acera de enfrente contra el pueblo. Ese mismo cuerpo, digamos, esas mismas armas que hemos logrado hacer que le respondan al pueblo, que se pongan al servicio del poder popular, la derecha venezolana
hará que vayan a perseguir al pueblo porque no quieren y no van a permitir que quede ni vestigio de lo que un día les quitó el poder y hizo que desmontaran digamos, ese privilegio y esa herencia histórica de ostentar los cargos y el monopolio de la economía y de los derivados petroleros que para ellos naturalmente les pertenece y no le pertenece a ese pueblo harapiento, campesino, de barrio, que para ellos no es importante ni es necesario. Ujú. Gracias, Alba. Sí, y nada más tengo una pregunta más para terminar. Quería saber un poco sobre, pues, cuál sería el impacto en la economía y también en el proyecto actual en Venezuela si hipotéticamente llega el poder la oposición en cuanto a esa amenaza de privatizar el sector petrolero en el país. Bueno, mira, fíjate que esa pregunta también es medular porque es la discusión que tenemos. Por una parte, quiero empezar diciendo que en nuestros análisis internos, pues también agradecemos que ese proceso tan duro que nos impusieron, que esas sanciones, ese bloqueo, que buscaba matarnos de hambre, buscaba aniquilar cualquier vestigio del proyecto revolucionario chavista en Venezuela, que buscaba socavar todos los avances que hemos tenido sociales, económicos, políticos, administrativos, digamos. Y no se logró. No se logró porque hay un pueblo con una conciencia histórica que tuvo un despertar importante luego de 200 años. La primera independencia nos la da Bolívar y la segunda nos la da el comandante Chávez y es una independencia que se ha construido, que no pasa por un individuo, que eso ha sido fundamental en Venezuela, que no pasa solo por un individuo, sino que pasa por un despertar. O sea, el comandante Chávez lo pare un despertar del pueblo cuando se le quisieron imponer, digamos, medidas neoliberales que fueron impuestas a lo largo del continente. Venezuela tuvo un estallido social que reaccionó a esas medidas impuestas y no se dejó implementar el neoliberalismo en Venezuela. Y por el contrario, lo que hizo fue acelerar nuestra lucha de clases y parir una revolución que está en construcción permanente, que todavía no nos podemos decir un país socialista, que todavía no podemos decir que estamos en transición, digamos, al comunismo, sino que más bien estamos construyendo, diría Mariátegui, sin calco ni copia, un proyecto nuevo parecido a nuestra realidad, o tomando, bebiendo de todas las experiencias de los pueblos organizados en el mundo, de estas corrientes, digamos, ideológicas que sostienen que las grandes mayorías son las que tienen que construir a partir de su realidad, ¿no? Y a partir de sus necesidades. Entonces, en ese proceso, nosotros y nosotras entendemos que la discusión que hoy en día tenemos sobre lo poco o lo mucho económicamente que nos ingresa al país o que producimos y la gran producción que hemos tenido y el encaminaje a la soberanía alimentaria que nos empuja a este bloqueo, pues que debemos seguirla sosteniendo, ¿no? Porque la otra agenda, la agenda, ya para responder puntualmente lo que me estás preguntando, la agenda de la derecha venezolana, de la burguesía, es privatizar. Ellos y ellas no soportan que nosotros hayamos hecho colectivo, hayamos socializado los medios de producción y que aún así sigan funcionando, ¿no? Porque ellos creen que sin el patrón pues no funcionan y hemos demostrado en este proyecto en Venezuela que no, porque digamos, son los obreros y las obreras organizadas, los trabajadores y las trabajadoras los que mejor saben cómo funciona una fábrica, una empresa, un nicho productivo. Entonces, lo primero que van a hacer es obviamente arrasar y privatizar todo lo que hoy en día tenemos colectivo.
ellos mismos y ellas mismas lo han dicho. En Venezuela, por ejemplo, también tuvimos un proyecto muy lindo que se llama Misión Vivienda, porque bueno, cuando llega el comandante Chávez, la deuda social era grandísima, la gente no tenía dónde vivir. Entonces, se les fue entregado casas, apartamentos en el este, en el oeste, por toda la gran metrópolis caraqueña y a lo largo y ancho del país, digamos. Y ellos claramente lo han dicho, que una de las primeras medidas va a ser cobrarle a la gente esta vivienda que les regaló para ellos el Estado venezolano y que no debió habérselas regalado porque se construyeron en zonas donde una vivienda vale muchísimo, y entonces que esta es una de las primeras medidas que van a tomar, y lo trataron de hacer desde la Asamblea Nacional cuando la ganaron, ¿no? Trataron de empezar a cobrar todo lo que la revolución bolivariana pues le ha entregado al pueblo como parte de saldar la deuda social que tenía el Estado venezolano con el pueblo, ¿no? Que históricamente ha quedado fuera de los márgenes de su derecho, decía el comandante Chávez, a una gota de petróleo, que es lo mínimo, o al barril de petróleo, ¿no? Que es lo mínimo que le podría dar el Estado por haber nacido, bueno, en un país rico en petróleo. Y justamente lo que preguntabas, pues es muy acertado, ¿no? Lo primero que van a hacer es comenzar a privatizar y a cumplir la agenda de la Casa Blanca, que es la gran molestia que tienen con el presidente Nicolás Maduro, con la revolución bolivariana, que no han querido seguir la agenda que se les ha impuesto y que se les impone a los gobiernos títeres en el mundo. Fire, fire, we don't need no water.